Hola, muy buenos días a todos. Un saludo especial a todas las autoridades presentes, a los representantes de gobierno. Quiero empezar agradeciendo a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica y a Comtelca por la invitación. Muchas gracias, Alan, a la doctora From. La idea de la presentación de hoy es hablar justamente del tema de sociedad de la información, pero desde un punto de vista de qué tan inclusiva es esta sociedad de la información en la región y posteriormente hacer referencia a la necesidad y a la ventaja de tener políticas o agendas digitales que permitan desarrollar esta sociedad de la información. Como bien mencionaba Alan, nosotros en la CEPAL hemos estado trabajando en este tema hace bastante tiempo, particularmente desde el Observatorio de Banda Ancha hemos hecho seguimiento a la evolución de los indicadores que nos muestran cómo se está desarrollando la sociedad de la información en la región. Y también hemos trabajado ya desde hace 15 años en lo que es la agenda digital del ILAC, que es la segunda parte, digamos, de la presentación. Y ahí vamos a hablar de las herramientas, de los instrumentos que estamos analizando justamente para transformar, acelerar esta sociedad de la información y transformarla en una sociedad más inclusiva. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. No sé si se ve ahí. Ya lo estamos viendo. Perfecto. Perfecto. No sé si se ve. Ahora sí, creo que está en pantalla completa ya, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Bueno, como les mencionaba, el enfoque, digamos, de esta primera mitad de la presentación va a estar más referido a cómo ha ido evolucionando la sociedad de la información desde un punto de vista de la inclusión. En ese sentido, les voy a mostrar algunos de los indicadores que tenemos y voy a empezar con uno que es vinculado con el acceso a Internet desde el punto de vista de los niveles de ingreso de los hogares. Lo que nos muestra acá el gráfico y los datos es que en la región existen diferencias muy grandes entre los segmentos de mayores y menores ingresos y además entre los diferentes países de la región. Ahora, algo que quiero destacar en este punto es cómo en los últimos años, aquí se ve una comparación del 2010 al 2018, esta situación se ha mantenido. A pesar de la mejora, el crecimiento en el número de hogares con acceso a Internet, las diferencias continúan. Y si se fijan, en algunos países las diferencias entre los quintiles de mayores ingresos y menores ingresos son realmente grandes. Y una cosa interesante, o una cosa que hay que tomar muy en cuenta es, los países más avanzados dentro de la región, en los quintiles de menores ingresos, los niveles de acceso son inclusive mayores que en los quintiles de mayores ingresos de algunos de los otros países. Entonces, hay varias brechas que hay que destacar acá. Las brechas internas y las brechas entre países, por otro lado. Otro elemento que quería comentarles es el tema de la inclusión por segmento etario. Como vemos en el gráfico, en general, en la mayoría de los países, los dos grupos menos conectados son los de niños de 5 a 12 años y los de adultos mayores a 66. Aquí hay un caso interesante que es el caso de Uruguay. Si se fijan, en el caso de Uruguay, en el 2010, justamente los niños de 5 a 12 años y los niños y las personas de 13 a 20 años eran los más conectados. Esto, evidentemente, es el efecto de esa política tan agresiva que ha implementado el Uruguay, que se llama el Plan Ceibal, que se ha enfocado mucho justamente en la conectividad de los estudiantes. Entonces, esta es una muestra de cómo políticas de ese tipo, políticas agresivas, sí tienen un efecto en el tema de inclusión. Si se fijan, los demás países han mantenido un perfil más o menos similar y además que
ha permanecido constante en el tiempo. O sea, la situación entre el 2010 y el 2018 en términos de los grupos más y menos incluidos en términos de edad es más o menos la misma. Como les digo, destaca el caso de Uruguay, pero por... otra brecha que nos ha parecido bastante importante como para destacar es la brecha urbano-rural. El gráfico, en este caso, lo que nos muestra es el tamaño de la brecha. Y si se fijan, a excepción básicamente de Costa Rica y Uruguay, en la mayor parte de los países que se consideran en esta muestra, la brecha se ha incrementado. En el caso de Chile se ha mantenido relativamente constante, pero en los demás países la brecha entre la zona urbana y la zona rural se ha incrementado y en algunos casos más que se ha duplicado. Entonces, este es otro elemento que se tiene que considerar en el momento de diseñar, digamos, política pública para utilizar las herramientas digitales de forma inclusiva. Aquí lo que les quiero mostrar, ya hemos visto un poquito cuál es la situación al interior de la región y entre los países. Aquí lo que les quiero mostrar es cuál es la situación de la región comparativamente con otras regiones en el mundo. Para eso estamos tomando como una referencia el número de suscripciones de banda ancha fija y cómo este también ha evolucionado entre el 2010 y el 2019. Lamentablemente, América Latina está rezagada en este sentido y está entre las regiones menos conectadas. Incluso a pesar del importante crecimiento, más que duplicado las suscripciones en el periodo mencionado, pero ha perdido una posición en términos de comparación con las otras regiones. Entonces, reitero, la mayor parte de los resultados lo que nos muestran es que los esfuerzos que se están haciendo no están siendo suficientes como para cerrar las brechas, a pesar de que en términos absolutos hay un crecimiento importante, por ejemplo, en conexiones, en accesos. La comparación en términos relativos con otras regiones nos muestra que no estamos avanzando tan rápido como quisiéramos. En el caso de la banda ancha móvil, se da una situación similar y a pesar de que las suscripciones de banda ancha móvil han crecido mucho más que las suscripciones de banda ancha fija. Actualmente, más o menos, las suscripciones de banda ancha móvil están como en 6 veces más que las de banda ancha fija, pero a pesar, digamos, de ese crecimiento, como decía, en términos absolutos, la región sigue rezagada también en este tipo de conectividad. Otro elemento que quería destacar es que, digamos, ha salido con más fuerza en este contexto de la pandemia, es la calidad de las conexiones. En general, en el observatorio hacemos, por ejemplo, un seguimiento a la evolución de las velocidades de conexión, y lo que hemos visto es que los primeros meses en varios de los países que han adoptado medidas de confinamiento más o menos severas, ha habido una pequeña caída en la velocidad, pero esta velocidad se ha recuperado. Lo que nos hemos dado cuenta es que un efecto un poco más fuerte que ha tenido en el tema de las conexiones ha sido el cambio de perfil de consumo de los usuarios. Justamente la pandemia ha obligado a que se realicen muchas actividades desde los hogares y esto ha requerido conexiones o ha requerido que se utilice mayor cantidad de datos en las conexiones. Entonces, lo que nos muestra el gráfico es cuáles son, por ejemplo, en promedio los países que podrían hacer un uso alto de las conexiones de banda ancha, en este caso banda ancha fija, entendida una conexión o un uso alto, el realizar actividades simultáneas que requieran justamente de un consumo importante de datos. Es decir, hacer en forma simultánea actividades de trabajo, teleeducación, ver algún tipo de video. Y en este caso, como vemos, hay bastantes países que estarían limitados de realizar este tipo de actividades justamente por las velocidades de conexión. Aquí reitero, este es para banda ancha fija. En el caso de la banda ancha móvil, esta situación es un poquito más complicada porque son más los países que se verían por debajo de la línea de este consumo alto. Y el problema en la región es lo que mencioné hace un momento, la mayor parte de las conexiones que se dan son de banda ancha móvil. Entonces, en ese sentido, la velocidad de conexión de la banda ancha móvil es bastante relevante en nuestra región. Ahora, hemos estado viendo que esta situación o este nuevo perfil de consumo
eventualmente se va a mantener incluso después de la pandemia, porque se han visto muchos beneficios de hacer y realizar actividades en línea. Por ejemplo, como mencionaba la doctora From al principio, esta actividad, esta reunión que tenemos ahora, no sería posible sin una conectividad de este tipo. Y se están viendo justamente los beneficios de realizar o mantener estas actividades incluso después de la pandemia, y seguramente vamos a tener una mayor intensidad de reuniones online y ya no tanto presenciales. Lo mismo con el tema de teletrabajo, con el tema de teleeducación. Entonces, consideramos que este perfil de consumo no va a variar mucho, por lo que se van a requerir mejorar las velocidades de conexión para dar mayor posibilidad de realizar esas actividades a la mayor parte de la población. Justamente en relación a las actividades que se pueden o que no se pueden realizar online debido a algunos factores, quería comentarles particularmente el tema del teletrabajo. Hemos estado haciendo algunos análisis al respecto y hemos hecho una comparación, por ejemplo, con Europa y Estados Unidos, donde aproximadamente el 40% de la gente, los trabajadores, pueden hacer teletrabajo, pueden trabajar desde el hogar. En cambio, en la región hemos estimado que aproximadamente el 21% de los trabajadores podría hacer este tipo de actividades desde el hogar. Varios de los elementos que condicionan esta posibilidad están relacionados con la estructura productiva. Por ejemplo, la región tiene un alto grado de informalidad. Ese es uno de los elementos que, digamos, condiciona o limita el número de personas que puede teletrabajar. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es ver cuál es el efecto únicamente de la conectividad y cómo eso impactaría en estos números que están también relacionados con estos temas estructurales que les he mencionado. Y en ese sentido, hemos visto, por ejemplo, que la diferencia entre posibilidades de teletrabajar debido a la falta de conectividad varía según los diferentes países. En Chile, la conectividad, digamos que reduce la posibilidad de trabajar en un 1%, y en el otro extremo, por ejemplo, República Dominicana, en un 11%. Entonces, esto nos muestra cómo la conectividad también puede acentuar algunas diferencias estructurales que existen en la región. Por otro lado, viendo este mismo tema desde, nuevamente, los niveles de ingreso, vemos que los niveles de ingresos más bajos son los más excluidos, nuevamente, de la posibilidad de realizar teletrabajo. Tanto por el tipo de actividades y oficios y las características de estos oficios, como por el tema de conectividad que, como veíamos al principio, está más limitado para estos quintiles. Otro tema que a nosotros nos preocupa mucho, particularmente en el contexto, es el tema del impacto que va a haber en la economía. Entonces, hemos estado analizando cuál va a ser el efecto que va a haber la pandemia en la economía en general y en particular en las pymes. Entonces, uno de los resultados nos mostraba que se van a cerrar alrededor de 2.7 millones de empresas, y la mayor parte, como se ven en el cuadro, van a ser microempresas. Igual el número de empleos que se van a perder es muy grande. Entonces, parte de las herramientas que se pueden utilizar para disminuir estos impactos negativos son justamente las tecnologías digitales, por lo que la aceleración de la digitalización de los procesos productivos y de la gestión, digamos, administrativa de las empresas puede tener un efecto positivo respecto a estos otros efectos que les estoy mostrando. Esto se ha visto, por ejemplo, en algunos datos que hemos levantado, y hemos visto un incremento importante, por ejemplo, en el número de páginas web de las empresas. En algunos países como Colombia y México han aumentado en 8 veces, en otros como Brasil y Chile en 4 veces. Esto lo que está mostrando es que las empresas se han dado cuenta que tienen que acelerar sus procesos de digitalización para poder, en este caso, ni siquiera hablar de mejorar la productividad o de aumentar la competitividad. Estamos hablando ya de un tema de supervivencia de la propia empresa, dado que sus actividades no podrían continuar si es que no logran hacer varias de estas apoyadas, digamos, en tecnologías digitales. Ahora, son diferentes, digamos, los niveles y los tipos de digitalización que se dan en las empresas.
aquí vemos que la mayor parte de las empresas tienen una conexión a Internet. Este porcentaje va bajando a medida que se habla más del proceso productivo mismo. Por ejemplo, casi un 80% de las empresas usan banca electrónica. Ya este número baja de manera importante a las empresas que utilizan Internet en la cadena de aprovisionamiento y se reduce bastante más cuando hablamos de las empresas que utilizan el Internet o canales digitales para realizar, por ejemplo, ventas. Entonces, cuando estamos hablando de un proceso de digitalización, de incorporación de tecnologías digitales a los procesos productivos, ahí, digamos, los números son bastante reducidos en la región y eso obviamente tiene un impacto en lo que son niveles de productividad, competitividad, etc. Yo voy a parar acá y le voy a hacer la palabra a mi compañero Alejandro Patiño, que les va a hablar ahora del trabajo que hemos estado haciendo en las agendas digitales y cómo estamos nosotros visualizando la nueva agenda digital del INDEC. Fernando, perdón, antes de tal vez pasar a Alejandro, quisiera una reflexión sobre los números que nos presentas, porque pareciera ser que si bien la región está creciendo, el resto de regiones pareciera que están creciendo un poquito más acelerado, dado que los números nos están dejando más atrás a pesar del crecimiento. Desde la CEPAL, ¿cuáles creen ustedes que son las razones principales para que eso esté pasando? Bueno, depende de la variable que estés analizando. Como habíamos visto, en términos de conectividad, por ejemplo, los determinantes de la conectividad son varios, pero uno de los principales son los niveles de ingreso. Un análisis que hemos hecho es que la mayor parte de los segmentos que están excluidos de la conectividad son los segmentos de menores ingresos. Y bueno, y tenemos una propuesta al respecto, hemos hecho algunas estimaciones. Lo que pasa es que el servicio, por ejemplo, de banda ancha no es asequible para una gran parte de los hogares. Entonces, una razón es el tema de ingresos. Otra razón es el tema de las habilidades digitales. Ahí también tenemos algunas estimaciones, algunos estudios de cómo el desarrollo de habilidades digitales está limitando, por ejemplo, un uso más intensivo de la conectividad y de las tecnologías digitales. Por el lado, digamos, de las empresas, por el lado productivo, pasa una cosa similar. Particularmente el tema de habilidades digitales ahí tiene, digamos, más importancia desde la perspectiva nuestra. Y también el tema del costo de la conectividad. La mayor parte de las empresas en la región son, hemos visto en el cuadro, son MIPYMES. Entonces, desarrollar o lograr una conectividad puede ser un poco costoso. Entonces, desde ese punto de vista, nuestras propuestas están apuntando finalmente al apoyo de las políticas para reducir los costos de esta conectividad y también para apoyar el desarrollo de las habilidades digitales en general. Eso es lo que te podría comentar. Si quieres, pueden entrar en más detalle en alguno de estos temas, pero son como las principales razones, digamos, del rezago de la región. Estupendo. Adelante, gracias. Perfecto. Alejandro, te cedo la palabra y muchas gracias, Fernando. Bueno, primero obviamente sumarme a los agradecimientos y a los saludos a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica y a Contelca, a Alan. Bueno, la idea un poquito de las siguientes filminas es hablarles primero de los retos en tema de diseño de las agendas digitales como los principales instrumentos de orientación de la política digital a nivel nacional. Y luego tener una reflexión de algunos retos en materia regulatoria, sobre todo vinculados a los temas de plataformas digitales y ratificación de la economía. Bueno, la siguiente. Bueno, obviamente, digamos, hay una larga historia de las agendas digitales en la región. Las primeras agendas digitales, digamos, se adoptaron hacia finales de la década de los 90, a principios de la década de los 2000. Justamente también bajo este paradigma de sociedad de la información, que toma mucha fuerza con lo que fueron las cumbres de sociedad de la información en el 2003 y el 2005. En esta época también se aprobaron los primeros planes de acción sobre la sociedad de la información
en América Latina y el Caribe, lo que después se terminó, digamos, configurando como lo que es hoy la agenda digital de la región. Y bueno, ¿no? Digamos, a ese proceso han seguido ya agendas digitales de segunda y de tercera generación, incluso de cuarta generación en varios países. En un principio, las agendas muy enfocadas a los temas de acceso, infraestructura, incorporación de tecnologías en los procesos educativos. Posteriormente, también muy adoptando los conceptos de economía digital, adopción de tecnologías digitales en el aparato productivo. Y hoy en día ya, digamos, con, digamos, desarrollos tecnológicos muy complejos, muy diversos, hablando de inteligencia artificial, justamente de Internet de las Cosas, de blockchain. Entonces hemos visto que claramente, digamos, la dinámica tecnológica se ha acelerado y esto ha hecho que el diseño de la política sea mucho más complejo y que requiere una coordinación y una articulación mucho mayor en los países. Lo que también hemos visto en esta última, digamos, etapa, y que es justamente lo que nos reúne hoy en día, tiene que ver con empezar a discutir agendas más focalizadas a nivel subregional, ¿no? La agenda digital ILA, que es una agenda, digamos, orientadora, estratégica, que reúne los 33 países de América Latina y el Caribe, pero hoy en día hemos empezado también a trabajar con agendas subregionales digamos, más específicas, donde se tratan de articular algunas medidas de política, el caso de Comtelca, pero también el caso de la Alianza del Pacífico, y vemos también iniciativas similares en el caso del Caribe con el ICT Single Space. La siguiente, por favor. Bueno, tradicionalmente las agendas digitales dentro de sus ámbitos han considerado los temas primero obviamente los temas de infraestructura, claramente, pero también los temas de economía digital, los temas de gobierno electrónico, gobierno digital, los ámbitos sociales vinculados a los temas de educación y salud, y recientemente y muy fuertemente los temas locales, bajo también, digamos, esta nueva, digamos, eslogan que conocemos como ciudades inteligentes, smart cities, donde vemos que cada vez los gobiernos locales empiezan a desarrollar proyectos de tecnología muy grandes, muy importantes en materia de movilidad, en materia de seguridad, en materia de servicios. Entonces, vemos que en todos estos ámbitos hay distintos niveles de gobierno que están involucrados en el diseño de la política. Vemos distintos objetivos de política y vemos también que además de los organismos encargados del diseño de la política y la ejecución, están las agencias regulatorias, que son muy diversas y que, bueno, que actúan en distintos también espacios, como pueden ser los temas de competencia, como pueden ser los temas de protección de datos, los temas de defensa del consumidor, los temas de ciberseguridad, etcétera. Entonces, claramente la política digital, la agenda digital nacional es un tema multisectorial, pero es un tema que también, digamos, toca distintos niveles de gobierno, con lo cual, digamos, se requiere una serie de esfuerzos importantes para tener una política coherente y que obviamente pueda tener los efectos y los impactos que se buscan. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Este es un análisis reciente que hicimos sobre un poco cuál es el estado de situación en cuanto al diseño de las agendas digitales y analizando también algunas características institucionales, viendo en qué países, digamos, ya ahí existe un ministerio especializado en materia TIC, de qué manera algunas agendas digitales ya muy claramente definen los objetivos de política, cuáles de estas también tienen algunos espacios o mecanismos de consulta pública para el diseño de la agenda digital, cuáles dentro de su estructura ya han definido alguna comité o comisión, digamos, de coordinación intergubernamental, qué otros, digamos, en qué otros países también existen algunos espacios de coordinación multisectorial con otros actores privados, de sociedad civil,
qué tanto también incorporan las agendas hoy en día mecanismos de medición muy claros y de seguimiento de metas y objetivos, y obviamente qué tanta transparencia hay en cuanto al cuál es el presupuesto y los recursos que se están destinando a este tipo de políticas. Vemos que obviamente se ha avanzado muchísimo en varios de estos aspectos que consideramos que son estratégicos y claves para tener, digamos, un diseño institucional y de política robusto, pero vemos otros ámbitos en los cuales todavía falta, digamos, de manera agregada avanzar, como son los temas de coordinación multisectorial con otros actores o justamente los temas que tienen que ver con los temas de presupuesto y financiamiento de las agendas digitales nacionales. La siguiente, por favor. En cuanto al tema, este es un análisis, digamos, del tema temático. El cuadro izquierdo hace una revisión de cuáles son un poco las medidas de acuerdo a una tipología que hemos utilizado. Y en el cuadro derecho se ve un poco cuál es la estructura jerárquica de la institución que está un poco a cargo de liderar la política digital, la agenda digital. En cuanto a la parte temática, vemos obviamente que los grandes temas siempre están vinculados, siguen vinculados a los temas de acceso, a los temas de entorno habilitador, temas regulatorios, ajustes regulatorios, los temas de gobierno digital, educación, habilidades digitales, pero obviamente vemos también algunos temas donde todavía hay un déficit o por lo menos no están tan difundidos en todos los programas nacionales, como son los temas obviamente de salud, que hoy en día es un ámbito estratégico, dada la pandemia, los temas de género, los temas de contenido local, los temas de medio ambiente y los temas de 5G. En cuanto a la jerarquía de las instituciones, hay hoy en día ya varios países, digamos sobre 19 países analizados, vemos que 6 ya cuentan con un ministerio, ¿no? Especializado en política TIC, pero obviamente hay todavía una gran mayoría de países que no cuentan con una entidad, digamos, de este nivel que está a cargo de la política digital. Obviamente hay algunos matices, cuentan con agencias, digamos, de sociedad de la información o de gobierno digital, que en muchos casos están vinculadas a la oficina de presidencia, con lo cual también tienen, digamos, cierto nivel jerárquico y capacidad de articulación de las políticas. Pero bueno, vemos que todavía hay un buen grupo de países que todavía requieren reforzar justamente ese diseño institucional de quien coordina un poco y lleva adelante la política. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, ahora entrar un poquito a lo que es una reflexión de cuáles son los efectos, los impactos en los temas regulatorios que está causando la digitalización de las cadenas de valor, la digitalización de la economía, que no solamente está cambiando la manera en cual se están entregando los productos, bienes y servicios, sino también está cambiando la composición de la cadena, de las cadenas productivas, ¿no? Y aquí hay dos, digamos, conceptos claves en este caso y cómo se están impactando. Uno tiene que ver con justamente la modularización y el otro es la servitización. La modularización básicamente tiene que ver con cómo la digitalización y las tecnologías digitales están de cierta manera obligando y bueno, también de cierta manera facilitando la estandarización de productos y servicios. Por ejemplo, en el caso de los productos turísticos, hoy en día tienden a ser más estándares para poder de esta manera, digamos, hacerlos más fáciles en su agregación y poder, digamos, justamente ofrecer servicios, por ejemplo, a través de no sé, agregadores de información y agencias turísticas en línea como Booking, Despegar, etcétera. De esta manera. El otro tema es la servitización, ¿no? Y esto hace que justamente la cadena productiva un poco se alargue, ¿no? Sea más fácil la subcontratación y esa división de trabajo dentro de las cadenas productivas, con lo cual es más fácil la localización, se hace más eficiente la localización de ciertas etapas de la cadena de producción, de la cadena de valor. Y esto está teniendo o está, digamos, acelerando ciertos efectos dentro de la captura de valor. Uno de esos tiene que ver con justamente
cómo esa captura y esa generación de valor se están quedando sobre todo o se están acelerando en la parte de preproducción, donde están justamente las actividades de innovación y de I+D, y en las actividades, digamos, donde finalmente se están entregando los productos, que son las etapas de postproducción, y que, digamos, la generación, la captura de valor se está reduciendo justamente en las etapas intermedias, en el caso de la producción de bienes y servicios. Obviamente esto tiene algunos efectos positivos, es decir, al ser las cadenas productivas más flexibles, más largas, esto abre una serie de oportunidades para que nuevas estas cadenas, pero también nos presenta algunos retos que tienen que ver con cómo quienes ordenan la cadena de valor, quienes, digamos, están a cargo de esa cadena de valor, pueden capturar de mayor manera, manejar de mejor manera o de manera más flexible justamente toda la cadena de producción. La siguiente, por favor. Entonces, hay algunos retos que surgen a través de todos estos impactos que estamos viviendo en la digitalización de la economía, la vertificación de la economía, que los estamos viendo con las plataformas. Obviamente, plataformas que por los efectos de red se han consolidado como monopolios. Hay una serie de barreras de entrada que hacen que sean muy desafiables en muchos mercados. Son modelos, digamos, de negocios muy eficientes, con lo cual capturan y generan valor de manera muy importante, y este capital les permite a su vez, digamos, expandirse rápidamente, y también, digamos, adquirir a cualquier otro tipo de competidor que pueda empezar, digamos, a aparecer. Y eso lo hemos visto, digamos, en varios casos, casos de Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera. Bueno, el otro efecto es lo que ya acabamos de hablar, ¿no? Y es cómo la digitalización, digamos, facilita, profundiza las relaciones de producción no integradas, y cómo estas instituciones, organismos, empresas que están un poco a cargo de esa cadena de suministro de valor, lejos de donde se entregan, se producen los servicios, son quienes son más capaces de capturar todo el valor que se genera. Y por estos motivos, obviamente, los datos se han convertido en factores centrales de la producción y el consumo, y obviamente en factores claves que determinan la ventaja competitiva de las empresas y, por último, obviamente, de las naciones. La siguiente, por favor. Hay una serie también de retos regulatorios que tienen que ver con la digitalización de la economía. Obviamente el tema de innovación tecnológica, el pacing problem, hoy en día se llama el new pacing problem porque por definición, claramente, obviamente la tecnología antecede la regulación, pero hoy en día esa dinámica se ha acelerado tanto que obviamente la regulación es muy difícil que logre, digamos, estar a la par o acercarse de alguna manera al desarrollo tecnológico, y en muchos casos también hace es mejor, digamos, dejar ser, ver cuáles son los efectos antes de actuar o tener, digamos, una regulación un poco más ex post. El diseño regulatorio también, digamos, es más complejo porque al ser las tecnologías, digamos, digitales, tecnologías de multipropósito, es muy difícil la delimitación de cuáles son los mercados, cuáles son los sectores, por lo cual una serie de entes reguladores y de instituciones públicas, digamos, tienen ciertas atribuciones en la parte regulatoria del tema digital. La aplicación regulatoria es más compleja porque obviamente Internet es una tecnología de carácter transfronterizo, entonces claramente necesita de una mayor cooperación regional, multilateral, para justamente el enforcement y la aplicación regulatoria, ¿no? Y el conflicto de derechos, ¿no? Que lo vemos claramente. Uno de estos ejemplos es el tema de la seguridad y la privacidad, ¿no? Que prima la seguridad nacional o la privacidad de los ciudadanos, la innovación tecnológica, la innovación de datos o la protección de datos. Entonces vemos obviamente que en muchos casos es muy difícil equilibrar justamente todos estos retos y estos debates regulatorios.
La siguiente, por favor. Bueno, entonces, finalmente, ¿cuáles son esos grandes ámbitos que requieren atención, donde hay una serie de desafíos? ¿Me escuchan? ¿Escuchan, por favor? Creo que hay un micrófono abierto. Sí, tal vez los compañeros podrían bloquear los micrófonos. Perfecto, creo que ahora sí. Gracias, Alan. Bueno, el primero tiene que ver obviamente con el acceso a los mercados, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo, por ejemplo, un ejemplo claro es el tema de fintech, ¿no? ¿En qué medida estas tecnologías y los modelos de negocio que digamos que generan son nuevos mercados, ¿no? O sea, el fintech es un nuevo servicio, un nuevo mercado, o son mercados, o se insertan dentro de mercados ya existentes, con lo cual deben cumplir con las regulaciones, digamos, que existen para esos mercados, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay una tensión sobre en qué medida hay una flexibilidad regulatoria. Bueno, hoy en día se habla mucho de los sandboxes regulatorios, en los temas de financiamiento, en los temas financieros, pero también los temas de prestación de servicios de telecomunicaciones, y esto tiene que ver mucho con eso. La protección de derechos de trabajadores, de consumidores. Obviamente hay un equilibrio entre cómo se deben, digamos, sostener los sistemas de protección, digamos, laboral, pero por otro lado también, digamos, facilitar las oportunidades laborales de la gente. Los temas de competencia, claramente, es otro de los ámbitos donde hay mucho debate todavía, qué instrumentos deben ser aplicados, en qué mercados, cuándo se considera que un mercado está siendo afectado, hay una posición dominante, se está afectando justamente el precio de ese mercado, cuál es el precio, ¿no? Muchos de estos servicios son gratuitos, entonces al no tener un precio es muy difícil, digamos, determinar que se está afectando justamente ese mercado. Y bueno, todo lo tiene que ver con la gobernanza de datos, ¿no? Ahí no solamente el tema de protección de datos, pero también todo lo que tiene que ver con el acceso a datos, el open data, la portabilidad de datos, quién es propietario de los datos, ¿no? Cuando uno entrega sus datos a una plataforma, a un servicio, qué capacidad debe tener el usuario, digamos, para acceder, borrar o portar esos datos hacia otro de los servicios. Y bueno, la fiscalidad, claramente la fiscalidad es otro de los ámbitos regulatorios que está presentando varios desafíos, ¿no? Hoy en día hay, digamos, ya cuestionado este principio de país de origen, ¿no? Donde cada vez más, digamos, se entiende que el servicio debe pagar impuestos en el lugar de destino, ¿no? Donde se consumen finalmente los productos y servicios y no donde se originan. Entonces, todos estos ámbitos, digamos, son bastante complejos, pero obviamente requieren primero de una política nacional, ¿no? Y un entendimiento nacional de su importancia, pero también de una coordinación nacional, local y también, obviamente, internacional, regional, y con lo cual, obviamente, este tipo de estrategias como ahora están desarrollando en Comtelca son tan importantes. La siguiente, por favor. Y bueno, reiterar justamente con esta última filmina lo que dije, ¿no? Hay ciertos ámbitos que obviamente tienen un carácter nacional, local, obviamente todo lo que tenga que ver con los temas de innovación, con los temas de emprendimiento, pero hay muchos temas que tienen que ver con los temas de digamos, la capa lógica de Internet, con los temas de gestión del espectro, con los temas de privacidad y protección de datos, protección al consumidor, que son, digamos, espacios donde se requiere cada vez más una cooperación entre países y una articulación, una armonización regulatoria. Bueno, creo que con eso termino y le cedo la palabra nuevamente a Fernando. Muchas gracias, Alejandro. Yo voy a cerrar la presentación comentando un poco del trabajo que ya mencionó Alan que estamos haciendo, que es una primera propuesta sobre una agenda digital para Mesoamérica.
estamos avanzando en este trabajo y tenemos, digamos, algunos resultados preliminares que son los que quiero compartir rápidamente con ustedes. Comentarles que la agenda se va a centrar en dos grandes temas. El primero, el que se refiere a la infraestructura de telecomunicaciones, y el segundo a la economía digital. Justamente en el entendido de todo el diagnóstico que hemos hecho, que hemos presentado, y hemos identificado cuáles serían los principales problemas o cuáles serían los principales ámbitos en los que hay que trabajar un poco más. En el tema de infraestructura de telecomunicaciones está obviamente el cierre de la brecha digital como uno de los objetivos, y una mejor interconexión regional. Ahí, por ejemplo, se van a tocar elementos como los puntos de intercambio de tráfico de Internet, redes de distribución de contenido, infraestructura de conectividad entre los países. En el caso de la economía digital, estamos hablando de una mayor escala al coordinar, digamos, esfuerzos y al tratar de unificar mercados a nivel subregional. Se va a tratar también de mejorar la coordinación de recursos, de todo tipo de recursos financieros, recursos humanos, etcétera. Y también se apunta a bajar los costos de transacción, particularmente a los costos asociados a la regulación. Es decir, tratar de armonizar o de homogeneizar un poco las regulaciones en los diferentes ámbitos para que el funcionamiento, por ejemplo, de actividades en los diferentes mercados no tenga que toparse con gestiones diferentes en cada uno de ellos, ¿no? Entonces entendemos que la combinación de todos estos elementos nos va a llevar a un mayor crecimiento económico, mayores niveles de productividad y competitividad. Entrando un poquito más en detalle, algunas de las ventajas que vemos de conformar o de tener una agenda digital integrada que sea supranacional. Por ejemplo, el primero es el de desarrollar un mercado más amplio, que es uno de los que mencionaba, en el entendido que se puede lograr, por ejemplo, un mercado de 236 millones de personas, que es el número de habitantes de Mesoamérica, y que además representa un 34% del PIB de toda la región. Entonces, este sería un mercado bastante interesante. En segundo lugar, como también mencionaba, esta agenda digital podría facilitar la coordinación de recursos para hacer además más eficientes la gestión de estos recursos. En tercer lugar, el tema de la reducción de los costos de transacción, justamente a través de la armonización regulatoria, dado que, por ejemplo, para la operación o funcionamiento de algunas empresas o de algunas operaciones, ventas, que quieran hacer estas empresas, por el momento se tienen que enfrentar y tienen que manejarse en diferentes entornos regulatorios y tienen que gestionar obviamente todo eso, lo que implica un costo de transacción relativamente alto. Como mencionaba Alejandro, otro elemento que estamos considerando y que es muy importante además es el tema de la generación de poder de mercado que están teniendo algunas empresas justamente por el gran manejo de datos que tienen, lo que se llaman los datapolios, que son básicamente plataformas globales que operan en diferentes mercados y que con ese poder de mercado que tienen potencialmente pueden limitar el ingreso a pequeñas empresas o a iniciativas, digamos, más a nivel nacional. Y para enfrentar ese tipo de plataformas globales, obviamente se requiere una mayor coordinación entre países. En ese sentido, entendemos que una agenda digital integrada de este tipo puede también tener beneficios en ese tipo de regulación. Quiero comentarles también una estimación que está todavía en proceso, algunos números que se han calculado respecto a cuál sería, digamos, una ventaja de tener esta agenda digital integrada versus tener agendas digitales nacionales de forma independiente. Como les digo, ese es un trabajo que está en curso, es una primera estimación en la que estamos revisando algunos supuestos y qué sé yo, pero lo que habíamos visto es que puede haber un diferencial de hasta 661 millones de dólares por año al tener una agenda digital integrada versus agendas individuales. Y en un periodo de 5 años esto generaría, digamos, un valor adicional de 3.300 millones de dólares, ¿no? Esa es una ventaja, digamos, en términos
ya monetarios de tener una agenda digital a nivel de Mesoamérica. ¿Cuáles son los pilares sobre los que se está trabajando esta propuesta de agenda? Bueno, el primer pilar básicamente está referido a la infraestructura de conectividad. Como les mencionaba, uno de los elementos más importantes y uno de los, digamos, problemas más importantes que hemos visto en la región en general es el tema del acceso a las tecnologías. Entonces, ahí se plantea el tema del cierre de brechas de cobertura, el cierre de brechas de demanda y otros temas como espectro, interconexión, conectividad internacional y qué sé yo. El segundo pilar es básicamente el que habíamos tocado también, que está más enfocado en el tema de la digitalización de los procesos productivos y los temas asociados como, por ejemplo, la mejora de habilidades digitales, el desarrollo de industrias digitales a nivel de la región. Y el tercer pilar, que es lo que mencionaba en más detalle Alejandro, que está vinculado con la integración subregional. Entonces, estamos, como les digo, trabajando en el desarrollo ya en detalle de estos pilares, y la propuesta de la Agenda Digital Mesoamericana va a tener varios de estos elementos, y la idea es que cuando tengamos ya el documento finalizado, hacer una presentación a todos ustedes y entrar en más detalle, digamos, en la conversación. Bueno, creo que nos hemos pasado un poquito el tiempo, pero estamos aquí a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Yo personalmente tengo muchas preguntas. Ahorita no veo, bueno, como les decía, tengo algunas inquietudes y algunas preguntas que podrían ser relevantes para el diseño de esta Agenda Digital Mesoamericana, y uno de ellos tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la regulación en competencia, porque hoy por hoy nuestras normativas y nuestros mercados pues están con una regulación tradicional, ¿verdad? En el cual pues hoy los reguladores estarían pensando, bueno, yo personalmente estoy pensando, ¿cómo hago yo para poder incidir en algo que no es uno de mis regulados por ley? Y sobre todo que en la de menos, a quien yo pretenda regular o quien pretenda establecer algún tipo de normativa, podría ser que ni siquiera tenga una entidad jurídica en mi país, ¿no? Entonces, es un reto enorme, y aquí como hemos visto a nivel internacional, se está discutiendo mucho este tema. Hay muchas posiciones, pero desde la perspectiva de la CEPAL, tal vez, ¿cuál podría ser el primer paso como para abordar este tema, o los primeros pasos? Y la segunda tiene también que ver con el tema de lo que es la economía digital, y es lo que mencionaban de la digitalización de la cadena de valor, ¿verdad? Y ahora esta cadena de valor es global, y si pudiéramos hacerlo desde una perspectiva regional, pues seríamos súper competitivos también a nivel de región. Nos verían casi como un país, quien quiera invertir desde fuera, pero también aquí hay un reto regulatorio y de política pública de cómo hacer esta digitalización de todos los pasos de la cadena de valor, cuando pues no corresponden a un mismo país, a un mismo marco regulatorio. Gracias. No sé, Alan, si quieres que esperemos a alguna otra pregunta o vamos con esas primero. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo se estima que el documento de la CEPAL esté integrado para la presentación? Creo que esto va a ser como a mediados de diciembre. O sea, el documento va a estar listo a mediados de diciembre, y me parece a mí que la presentación, ya dependeríamos un poco de los compañeros de CEPAL, la presentación la haríamos a principios de enero, porque sabemos que algunas instituciones cierran a partir de cierta fecha en diciembre. Gracias. Así es. Bueno, respecto a tus consultas, Alan, yo quisiera responder la primera parte. Alejandro seguramente tiene más información de la segunda. Y aprovecho de pasar una publicidad. Nosotros en estos días estamos sacando un estudio que hemos hecho especialmente en el tema de competencia. Cómo abordar los nuevos desafíos de la regulación en materia de competencia, justamente
frente a estas Big Tech y a los datapolios. Entonces, ahí lo que hemos estado analizando es que, claro, es un escenario muy complejo y en resumen lo que se va a necesitar es de mucha coordinación a nivel regional. Como mencionabas, por ejemplo, en Europa están trabajando mucho en este tema, están viendo esto más bien desde una perspectiva de regulación claramente ex post y buscando cambiar los parámetros de cómo medir prácticas anticompetitivas, por ejemplo. El tema del ámbito geográfico, el tema del ámbito del servicio, ya han cambiado definitivamente, eso es muy difícil de medir. Ya no estás hablando de productos en los que puedas ver, digamos, aumentos en el precio, son otro tipo de parámetros. Entonces, en ese documento hacemos un análisis de ese tipo, en el que todavía claramente no tenemos respuestas, pero más o menos damos unos lineamientos de cuáles serían los elementos que se tienen que considerar para transformar el enfoque, digamos, de regular en materia de competencia, particularmente a estas grandes empresas que operan a nivel global y que, como mencionaba en la presentación, pueden generar barreras tanto a la innovación como al crecimiento, digamos, de algunas empresas de América Latina. En general, eso es lo que les puedo decir al respecto. Alejandro, no sé si tú quieres comentar la segunda parte de lo que mencionaba Alan de las cadenas globales de valor. Sí, claro, Fernando. Bueno, yo creo que obviamente una de las grandes oportunidades que tiene la configuración de este tipo de estrategias tiene que ver con cómo se puede acelerar de alguna manera la complementariedad comercial en materia digital entre los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en el caso de Europa se analizaba cuáles eran los principales determinantes del comercio electrónico transfronterizo, cuando se empezó a discutir por primera vez lo que es hoy en día, digamos, la estrategia del mercado único digital en la Unión Europea. Dentro de todos esos elementos que componían, digamos, o que digamos, tenían una incidencia en cuanto los países pueden comerciar, digamos, pueden intercambiar bienes por medios digitales, el principal factor por sobre los temas de conectividad o los temas de costos logísticos, etcétera, era el tema del idioma y de la similitud lingüística y cultural. Entonces, en el caso europeo, obviamente, esto es una barrera sumamente compleja de salvar, pero en el caso, digamos, de nuestra región, es una ventaja enorme, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con algo que es eh, muy evidente, de cierta manera, que es en Internet y en el uso de tecnologías digitales, la confianza es un determinante muy importante. Por eso es que justamente empresas como Amazon, Google, Apple, etcétera, valen lo que valen, porque valen la marca y porque generan confianza finalmente. Entonces, como hay una interacción, digamos, impersonal, si justamente, digamos, hay esa similitud lingüística, cultural y esa complementariedad, eso genera mayor confianza, ¿no? Entonces, hay ciertas dinámicas, sobre todo dentro del comercio electrónico, que donde, digamos, el factor de distancia no necesariamente se reduce, ¿no? Y donde es importante justamente que esa cercanía. Entonces, sobre ese pilar, creo que es muy importante empezar a discutir estrategias, cómo se pueden complementar estrategias de innovación o estrategias de emprendimiento entre los países, o cómo se pueden captar, seguramente hoy en día, cómo se pueden participar de nuevas fases de las cadenas de producción. Lo que vamos a ver hoy en día, obviamente, por efecto de la pandemia, tiene que ver también con un reshoring, de cierta manera, ¿no? De muchos bienes y servicios. Obviamente las grandes empresas van a querer tener más cerca sus procesos, ¿no? Tener más control de sus procesos, ¿no? Y obviamente esto abre una oportunidad para la región, para Centroamérica, que tradicionalmente tiene también ya un intercambio importante con sobre todo los mercados del norte, pero obviamente para los temas digitales también. Entonces, creo que es un ámbito que solamente que hay que debatir y ver cómo se puede nuevamente complementar y generar sinergias en todo lo que tiene que ver con emprendimiento, innovación
intercambio comercial. Así que bueno. Muchísimas gracias a ambos. Nos pasamos unos minutitos, pero creo que eso fue muy, muy provechoso. Yo aprovecho a comentarles que dentro de algunas pocas semanas también vamos a contar con un conversatorio de la OCDE que también está haciendo está desarrollando muchas iniciativas en estos temas y vamos a ver un poco cuál es lo que están planteando ellos, algo que están llamando un pacto digital para el tema de las plataformas digitales y creo que va a ser de una muy buena referencia para nosotros. De nuevo, Fernando y Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo, por el conocimiento, por poner todo este material y a los compañeros por participar. Como de costumbre, tanto el material como la grabación estará disponible para todos ustedes y pronto las repartiremos. No sé si la doctora Fromm querrá hacer unas palabritas de cierre. Que tengan muy buenos días y buenas tardes a todos.